Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Este es su servidor, el pastor Antonio Mercado, y en esta tarde estamos continuando con la serie de predicaciones para este año 2021. Nuestra intención como iglesias, ¿verdad?, unidas, Global Mission, nuestra intención es de animarle en este nuevo año. Sabemos que este año 2020 fue sumamente difícil para todos, tremendamente difícil, quiero decir, porque todos sabemos qué pasó. Pero nosotros, nuestra intención en esta tarde es de traerle un mensaje, una palabra de parte de Dios para su vida, para que comience este año con la bendición de la palabra del Señor. Queremos que sea bendecido, queremos que usted y su familia se recuerden de estas predicaciones. ¿Para qué? Para que ustedes vivan de una manera más plena y recordando que ciertamente nuestro Señor Jesucristo es el único que puede traer paz a nuestras vidas. En esta tarde vamos a estar meditando en este pasaje que encontramos en el libro de los Hebreos, en el capítulo 1, y le vamos a dar lectura al versículo 1 y 2. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Y Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Me encanta la forma en que el escritor de los Hebreos, haya sido quien haya sido, hay un consenso, nadie se pone de acuerdo quién fue el escritor, pero me encanta de la manera que lo presenta.
¿Por qué razón? Porque nos dice la superioridad de Cristo sobre todo. En ese capítulo 1, sobre los ángeles. En el capítulo 2, que es nuestro hermano mayor. En el capítulo 3, somos sacerdote, y constantemente todos los temas que el escritor de Hebreos habla, nos dice que Jesucristo es mayor, es más grande que todos. En esta tarde vamos a estar meditando en este versículo 1, en el cual nosotros vemos que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en estos días de tensión, en estos días en los cuales hay muchas situaciones difíciles alrededor de nosotros, se levantan muchas voces. Voces que tratan de desanimarnos, voces que tratan de alarmarnos, voces que tratan de apartarnos del camino de Dios. Es necesario solamente ver las noticias y nos vamos a dar cuenta que de lo único que hablan es de enfermedad. Lo único que hablan son de malas noticias. Lo único que hablan de que cada día la economía está peor, que no hay empleo. Y eso es cierto. Pero muchas veces se nos olvida que también Dios ha hablado. Dice su palabra muchas veces y de muchas maneras. Esas voces que tratan de apartarnos del camino del Señor, muchas veces nos hacen un eco de lo que cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, los vigías que fueron a revisar la tierra regresaron diciendo: oh, estos pueblos son tan grandes y nosotros somos ante ellos como unas pequeñas langostas. Y esas voces de esos hombres, como eran mayoría, desanimaron a todo el pueblo y el pueblo no pudo entrar. Asimismo, hoy día los medios masivos de comunicación tratan de que nosotros perdamos la atención, tratan de que nosotros no escuchemos la voz de Dios, tratan de asustarnos, tratan de robar nuestra paz. Pero en esta tarde, mis hermanos, veamos la palabra del Señor. ¿Qué tiene para nosotros para este año? Y la palabra del Señor nos dice que así como Dios habló muchas veces, también Dios le habló muchas veces a Josué, le habló muchas veces al pueblo de Israel. El Señor le dio la estrategia de cómo ganarle a sus enemigos. El Señor habló. En aquel entonces les habló de muchas maneras. En estos entonces también a nosotros nos da la estrategia y nos dice cómo ganar, cómo ser victoriosos en Jesucristo. Y la única manera que hay es escuchando la santa palabra de Dios. Entonces, cuando Josué obedeció, vemos cómo los muros de Jericó cayeron. Cómo un montón de reyes, aproximadamente 11, se unen en contra del pueblo de Israel y tratan de ir en contra del pueblo de Israel para vencerlo. Pero le dice el Señor a Josué, habla el Señor a Josué y dice: no te preocupes, yo los he entregado en tu mano. Asimismo nosotros, muchas veces parece que todos nuestros enemigos, que todas las voces se levantan en contra de nosotros. Y parece que nos atacan de tal manera que nos hacen perder la fe, que nos hacen perder la paz. Pero eso es lo que queremos en esta tarde, que usted recuerde que Dios habla. Y Dios nos recuerda que Él envió a su Hijo amado para pagar por todos nuestros pecados. Aunque el enemigo trate de venir y trate de acabar con nosotros, hay que recordar que somos más que victoriosos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay que recordar que Dios nos ha hablado por medio de su amado Hijo, el cual dio su vida. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos tener paz y pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Esa es la voluntad de Dios. Y cuando hablo de abundancia no estoy hablando de dinero, estoy hablando de paz, estoy hablando de amor, estoy hablando de tener una relación plena con Dios. Dios nos ha hablado muchas veces a través de su palabra y ahora nos habla a través de su amado Hijo Jesucristo, el cual se dio a sí mismo. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos tener paz, para que cuando esas voces que tratan de apartarnos del camino de Dios, esas voces que tratan de decirnos que nosotros no somos suficientes, que nosotros no pertenecemos a Dios, las debemos de acallar con la fe. Eso es lo que Dios habla. Eso es lo que el Señor quiere que en esta tarde nosotros tengamos en cuenta. Cuando los enemigos se juntan, tenemos dos opciones solamente. La primera opción es o caernos y rendirnos y quedarnos ahí, o tenemos otra opción.
También ponernos de rodilla, buscar al Señor y que Él nos levante y que Él nos fortalezca y que Él nos guíe. En esta tarde la pregunta sería, ¿qué voz escucharás durante este año? Este año que comienza, este año de incertidumbres. No sabemos si será mejor o será peor que el 2020. Pero algo sí estamos seguros, que el Señor nos dijo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Dios lo ha hablado y Dios lo ha cumplido. Dice su palabra que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nosotros tenemos la plena confianza de que nuestro Señor Jesucristo nos dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 17 en adelante, que todo aquel que confía en Él no será avergonzado. Esa es nuestra esperanza. Hay que recordar que ciertamente Dios ha hablado muchas veces y ciertamente Jesús es superior a todos, incluso voces que tratan de apartarnos. ¿Qué voz escucharás? ¿La voz del mundo que trata de apartarte o la voz de Dios que te dice, ven a mí? Vengan a mí todos aquellos que están trabajados, todos aquellos que están cargados, y yo les haré descansar. El Señor está hablando. La palabra del Señor constantemente nos habla y nos dice, vengan al Señor. Hay una promesa tremenda que siempre me llena de emoción cuando lo digo. El Señor nos dice que cuando nosotros venimos con un corazón contrito y humillado delante de Él jamás nos va a echar fuera. Y este es el mensaje de esperanza para este año. No escuches las voces del mundo, escucha la voz de Dios, la voz del Señor que te dice, ven a mí. Si estás trabajado, ven a mí. Si estás cansado, ven a mí. Ven, yo ya di a mi hijo, yo ya pagué el precio que tú no puedes pagar. Ven al Señor. Confía en Él. ¿Por qué? Porque Él es superior a todos. Él es todopoderoso, Él es omnipotente. No hay absolutamente más grande que Él. Y solamente Él es Dios. Eso es lo que Él nos ha hablado en su palabra. Para concluir, continúa el libro del escritor de Hebreos, versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ciertamente las voces del mundo tienen poder, pero el Señor, por el poder de su palabra, sustenta todo. Y Él es el que nos ha dicho, ven a mí, ven, descansa. Él es el que sustenta todo con la palabra de su poder. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ahora se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto nos recuerda que aunque todos nuestros enemigos se junten en contra de nosotros, el Señor ya los venció. Y el Señor nos está hablando que vengamos, que confiemos en Él, porque Él ya venció y Él es sobre todas las cosas. En esta tarde espero que sea de bendición esta palabra y terminemos con una palabra de oración. Amado buen Señor, te damos gracias porque sabemos que tú eres Padre sobre todas las cosas. Tú eres, Señor, el único Padre que puede cambiar nuestra situación. Tú eres el único que ha tenido misericordia de nosotros, por lo cual te rogamos que sigas hablando a nuestras vidas, que tu Santo Espíritu abra nuestros oídos, abra nuestros ojos y que podamos, Señor, poner nuestra confianza en usted. Para honra y gloria de usted, en el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén.
nuevamente, Pastor Antonio Mercado, por este lindo mensaje que ha compartido con cada uno de nosotros. ¿Cuántos de los que han sintonizado o han estado con nosotros esta noche han sido bendecidos con esta palabra tan buena? Dígaselo amén ahí en su chateo y vamos a estar comentando qué palabra le ha tocado, cómo ha llegado en medio de estas circunstancias tan inciertas. Sin más preámbulo, quiero que Pastor Antonio una vez más saluden a los que están siguiendo en YouTube Live y que pueda retroalimentarnos un poco más. Adelante, Pastor. Muchísimas gracias, Pastor David. Es un gusto y un placer, ¿verdad?, compartir con ustedes este mensaje, ¿verdad? Porque ciertamente uno de los puntos es de que hay muchas voces en el mundo. Está la voz del mundo, está la voz de nuestra carne, está la voz del enemigo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros no sabemos qué voz estamos escuchando, podemos entrar en muchos problemas. Y el libro de Josué es un claro ejemplo de esto, ¿verdad? Porque vemos cómo cuando el pueblo de Israel obedecía, el Señor les daba la estrategia, el Señor los guiaba, el Señor les daba la victoria, incluso cuando varios reyes se reunieron o se unieron para combatir en contra del pueblo de Israel, el Señor peleó la batalla por ellos, ¿verdad? Por eso es importantísimo ver qué voz estamos escuchando. Ahora, muchas personas creen que Dios les va a abrir las nubes y va a hablar directamente, pero no. Claramente la palabra del Señor nos enseña que la palabra de Dios es la voz de Dios, ¿verdad? Amén. Alguien dijo por ahí, ¿quieres saber la voluntad de Dios? Lee la palabra de Dios. Y esa misma persona dijo, y si quieres escuchar la voz, lee la palabra de Dios en voz alta. Así es. Qué bien ha dicho. No sé, ¿habrá alguna persona que tiene alguna petición especial? Ustedes pueden poner ahí en el chateo. Y alguien tiene alguna pregunta especial para el pastor Antonio, ya que está en vivo y en directo con ustedes, puede aprovechar unos instantes. ¿Y hay algo más que, pastor, mientras tanto, que quisiera comentar? Sí, quisiera añadir un poco a esto que estoy comentando, ¿verdad? Con respecto a qué voz estamos escuchando. Vemos cómo el pueblo de Israel, ¿verdad? Vimos como el pastor Jesús compartió el día de ayer, ¿verdad? Por la fe, los muros cayeron. Pero es interesante que la arqueología nos dice que los muros cayeron de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, como para que diga el pueblo, es de que gritamos bien recio. No, cayeron de adentro hacia afuera. ¿Para qué? Para que vieran quién realmente hizo la obra. Así nosotros, cuando confiamos en el Señor y ponemos toda nuestra confianza en Él plenamente, en lo que su palabra nos dice, no lo que algunas personas dicen o lo que está el predicador de moda dice, no, sino lo que Dios dice por medio de su santa palabra. Podemos ver que cuando estamos siguiendo a Dios, Dios lucha, pero cuando nosotros nos apartamos, cuando nosotros entramos en pecado, muchas veces ya no podemos escuchar la voz de Dios. Y es lo que pasó acá al pueblo de Israel cuando quiso ir a combatir contra el pequeñito pueblito de Ai. Y no le pudieron vencer. ¿Por qué? Porque había desobediencia. Este es un ejemplo para nosotros que nos puede ayudar si estamos pasando por dificultades. Yo no estoy diciendo que todos están en pecado, no. Lo que estoy diciendo es de que examinemos nuestra vida, veamos qué es lo que el Señor está tratando con nosotros, o de qué manera nosotros, o qué es lo que nosotros debemos de cambiar para que el Señor se glorifique en nuestras vidas. Y la única manera que vamos a poder saber la voluntad de Dios es leyendo su santa palabra, ¿verdad? Y claro, acompañándola de oración. Muy bien. Tenemos la victoria en obediencia. Amén, amén. Aparentemente, aunque salga todas las cosas bien, pero con desobediencia o con un pecado oculto o con una rebeldía, al final del día no estaríamos bien. Pastor Antonio, por aquellos que están hoy medio desordenados, lejos del Señor, apartados del camino, en una ignorancia, en una desobediencia, ¿qué podría aconsejar a esas personas? O aquellos que quieren volver al Señor,
¿cómo usted podría asegurar a través del Evangelio que ellos aquí pueden encontrarse a Jesús? Uno de los versículos más conocidos, creo yo, de la palabra del Señor es San Juan 3:16. Y dice que de tal manera amó Dios al mundo. Y esa es una promesa hermosa, porque Dios nos amó de tal manera que dio lo máximo a su Hijo, se entregó a sí mismo, para que de esa manera nosotros pudiéramos tener una vez más paz con Él. Y también otro versículo que me encanta es el aquel que dice, a todo aquel que viene con un corazón contrito y humillado, el Señor jamás le echa fuera. ¿Qué es Amén. lo que con estos dos versículos quiero decir? También en San Juan 10:27 y 28 dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Para todos aquellos que aunque han estado apartados del Señor, que han estado en rebeldía, es tiempo de arrepentimiento. El Amén. pueblo de Israel, retomando el ejemplo del pueblo de Ai, cuando salió, cuando confesaron su pecado, cuando sacaron la desobediencia del pueblo, entonces el Señor les dio la victoria, les dijo cómo lo tenían que hacer. Y a nosotros también nos dice cómo regresar al Señor, con qué seguridad podemos regresar al Señor una vez más. Y esto estamos hablando de las voces, ¿verdad? El Señor nos dice por medio de su palabra que Él no rechaza un corazón contrito y humillado, pero también nos dice que el apóstol Pablo, ¿verdad? En Romanos 10 nos dice que cerca de nosotros está la palabra de fe, la Así. palabra de fe. Entonces, que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Dios le levantó de los muertos, esto es a Jesús, serás salvo. Y ese es el propósito de esta campaña evangelística o de esta campaña de predicaciones, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque queremos asegurarles que aunque estén en pecado, usted tiene la oportunidad de confesar su pecado delante del Señor. Y dice en el libro de Isaías que aunque tu pecado fuere como la grana, va blanquecido como la nieve lo dejará. Y esa es la garantía, ¿verdad? Que de la palabra de Dios, de la voz de Dios que nos dice que aquellos que se arrepienten y vienen en obediencia, vienen en humillación al Señor, el Señor los acepta, el Señor los limpia, el Señor los transforma. Me encanta lo que ha dicho. Con un corazón entristecido y humillado delante de la palabra de Dios. La voz de Dios, la palabra de Dios, como acaba de decir, está cerca de nosotros. Amén. Él no está hablando desde otro planeta. En realidad está aquí frente de nosotros, hoy mismo, a través de su escritura, a través de aquel Jesús quien murió en la cruz por nuestro pecado, quien resucitó al tercer día, quien vive siglos por los siglos. Está hablando ahora mismo a través de su siervo, a través de su palabra escrita. La cuestión es, ¿nuestro corazón está preparada para ser receptores de aquella palabra, aún en esta noche misma? Usted ha hablado lindamente, no hay nada que nosotros agregar, pero nuestros corazones estamos para recibir esas palabras, para realmente producir buenos frutos. Algunos producirá 30%, otros 60%, otros 100%. ¿Cuántos de ustedes quiere producir 100%? No solo 30, no solo 60, sino 100% a través de la palabra sembrada en nuestros corazones. Pastor Antonio, por favor, díganos una oración en base de la palabra, del mensaje que usted acaba de predicar, para que realmente Dios arre y prepare nuestros corazones. Porque la palabra de Dios está ahí, está sembrada, pero que brote, que dé frutos abundantemente en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestras naciones. Aquí están naciones representadas, diversas naciones, diversas ciudades y diversos hogares, iglesias y ministerios representadas. Por favor, cúbranos en sus oraciones. Amén. Oremos. Amado buen Señor, venimos delante de ti en esta noche, Señor, reconociendo primeramente que tú eres el Señor de todo, Padre. Amén. Padre, te rogamos que en tu misericordia, Padre, de acuerdo a lo que tu palabra nos enseña, Señor,
que Padre amado, que cuando viene alguien con un corazón contrito y humillado, preparado, Señor, que tú mismo has quebrantado, Señor, porque tu palabra nos enseña que tu Santo Espíritu es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Tú Amén. nos das la fe, Señor, tú eres el que quebrantas, tú conoces todos los corazones. Amén. Padre, nosotros al igual que el apóstol Pablo pedimos, Señor, que seas tú el que prepare los corazones, que Amén. seas tú el que traiga liberación, Padre, que traiga sanidad, Padre, que Amén. traiga salvación en aquellos, Amén. Padre, que aún no te conocen, Padre, en aquellos que ya estaban listos para la cosecha, Señor, que tú los traigas a la fe con el poder de tu Santo Espíritu y de tu palabra, Señor. Amén. Amado Señor, te ruego que en esta noche, Padre, tú conoces todas las necesidades, Padre. Para Amén. ti no hay nada imposible, Señor. Sabemos que tú eres todopoderoso, tú Amén. eres omnisciente, tú eres omnipotente, Padre. Por Amén. lo cual venimos delante de ti rogándote especialmente por aquellos que no te conocen, que tú abras sus corazones, que tú abras sus oídos, que tú Amén. abras sus ojos, que ellos te puedan ver, te puedan escuchar y Amén. puedan recibir, Padre, lo que tú nos has dicho por medio de tu palabra. Te Amén. rogamos también, Señor, por aquellos que están enfermos, Señor, Oh, que Señor. tú, Padre amado, en tu misericordia, Padre, traiga sanidad, Señor, y Amén. restaures esos cuerpos enfermos, Padre, para honra y gloria de tu santo nombre. Te rogamos también, Señor, por aquellos que están en necesidad, Padre, porque sabemos que son días difíciles, Señor, en Amén. los cuales el trabajo escasea, Señor, en Oh, los cuales las oportunidades, Señor, oh, sí, Señor. parece, Señor, que se han ido, pero sabemos, Padre, que para ti no hay nada imposible. Oh, Tú sí. eres el Dios que abre puertas que nadie puede Amén. cerrar y que cierra puertas que nadie puede abrir. Oh, Señor, ayuda amén. a su pueblo, Padre, para que este Señor tenga y reciba todas las bendiciones, Padre, que tú de antemano tienes para con nosotros. Te Amén. ruego, Padre, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, a cada uno de aquellos que nos están escuchando y a Amén. aquellos, Padre, que van a ser bendecidos con esta tu palabra. Para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, en el cual, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, pedimos, Padre, que se haga tu santa y perfecta voluntad, para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén y amén. Muchas gracias, Pastor Antonio. Antes que todos los oyentes que se retiraran, quiero darles un anuncio. El día de mañana continuaremos. Mañana, el sábado 9, que va a ser el cierre, la noche de cierre. Su servidor estará compartiendo con un título Generación J. Y vamos a estar escuchando 7:30 de la noche, pero muchos de ustedes están conectando desde 7 de la noche, orando, preparando para recibir el mensaje. Inviten a sus familiares, inviten más familia en el mismo, diferente link. Vamos a estar compartiendo a través de sus pastores y en sus puedan ustedes compartir ese link. Una vez más, el tema general de esta semana ha sido por la fe derribando los muros. Realmente hay muchas murallas en este nuevo año. Quizás nosotros mismos en nuestro propio poder, en nuestra propia manera no podamos resolver. Pero a través de todas aquellas situaciones, sé que algunos de ustedes, sus cónyuges, sus hijos, sus padres están y sus parientes, amigos, vecinos están sufriendo o padeciendo de alguna enfermedad. Aún algunos de ustedes COVID directamente afectados, aún en este mismo momento. Familias que están afectados porque algunos han perdido sus trabajos. Algunos de ustedes están atravesando tremendas estrés y problemas matrimoniales o familiares. O algunos de ustedes acaban de perder algún ser querido. Querido hermano, hermanas, queremos animarles junto a todos nuestros pastores de la familia de Global Mission, que Dios está todavía con ustedes. Y nosotros seguiremos orando por las peticiones que ustedes han puesto, pero quiero pedirles que ustedes también busquen del Señor. La palabra del Señor dice, busque a mí, pídame a mí. Y el Señor ha permitido todas las situaciones difíciles para que usted y yo directamente nosotros busquemos al Señor. El Señor siempre nos está hablando, pero nosotros también tenemos que responder a esa palabra.
alguna ocasión en estos días, por aparatos que usamos móviles. A veces nosotros queremos tener conversación cara a cara, ojo a ojo, de vista a vista, pero otro nada más está enfocado en sus aparatos, en otra cosa, en televisión, están distraídas. ¿Cómo ustedes se sentirían cuando usted quiere comunicar algo, pero otra persona no le está atendiendo? No le está atendiendo con su vista, con su mirada, con su corazón, con sus oídos. ¿Usted quiere que le atiende atentamente escuchando a usted? ¿Cuánto más nosotros tenemos que estar atendiendo atentamente, apagando todas las distracciones a la voz de Dios, como hemos escuchado? Él siempre está hablando a cada uno de nosotros a través de la persona de Jesús y de su obra que está escrita en las Sagradas Escrituras. Querido hermano, hermana, queremos seguir animándoles. Mañana vamos a dar 7 vueltas. Mañana va a ser de mucha bendición. Que Dios derrame todas las bendiciones que ha venido acumulando y ha atesorado. Que mañana muchos de sus problemas serán derivadas, y realmente Dios hará grandes cosas en la vida de muchos de ustedes. Así que prepárense, todavía días buenos vienen con la palabra del Señor. Vamos a comenzar este año con la palabra del Señor. Donde crece la palabra del Señor, la bendición de Dios, su presencia, todas las buenas cosas continuarán y crecerán y multiplicarán y abundarán en la vida. Ese es nuestro deseo para esta noche. Pastor Antonio, ¿podría despedirnos con una bendición pastoral? Amén. Bueno, que la bendición del Padre, del Hijo y la comunión con su Santo Espíritu sea en la vida, en la mente y en el corazón de cada uno de los que nos están escuchando, y también de nosotros, de nuestras familias, ¿verdad? Y que la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solamente viene por medio de nuestro Señor Jesucristo, sea en la vida de cada uno de ustedes. Amén. Todos dicen amén y amén. Los esperamos y les despedimos de este programa por esta noche, pero no de la presencia del Señor. Seguiremos, mañana nos veremos. Muchas gracias, Pastor Antonio, una vez más. Que el Señor les continúe fortaleciendo y usándolo grandemente. Amén. Amén. Bendiciones. Amén. Le despedimos. Gracias por estar con nosotros esta noche.